Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que cuando contactó conmigo Lorena me dijo que hablara pues de lo que quisiera, pero relacionado con la Semana Santa y concretamente pues que hiciera alguna referencia a alguna etapa histórica. Entonces yo he pensado que podíamos comenzar la charla con, bueno, pues haciendo una semblanza de cómo aparece la Semana Santa después de la Guerra Civil, los pormenores, la situación en la cual se encuentran las cofradías, cómo poco a poco se las recuperan del culto, etcétera. Por ahí había yo previsto mi intervención. Pues por aquí, Es digamos decir, que es el mismo periodo, pero bueno, lo mío es más visual que de... entonces podemos complementarnos. Podemos complementarnos. Sí. Bueno, pues empiezo. Mm. Bien, pues vamos a ver. La Semana Santa de Guadix actualmente yo creo que goza de una salud buena. Tiene sus altibajos, tiene sus problemas. Para mí el gran problema es que es una ciudad con pocos habitantes, pero con una Semana Santa de capital de provincia. Eso creo que podemos compartirlo. Y al mismo tiempo se hace un esfuerzo sobrehumano por parte de la Junta de Gobierno, por parte de los conciliarios, por parte de todos los que os gusta y nos gusta la Semana Santa, para mantener, la verdad, pues un nivel alto, bastante alto, ¿no? Esto no siempre ha sido así y no siempre ha ocurrido de la misma manera. Si nosotros nos retrotraemos a los años 40 del siglo pasado, vemos cómo la Semana Santa actual podríamos determinar que es casi pues, un resumen de una serie de esfuerzos comunes que se han ido aportando a lo largo de esta historia después de la Guerra Civil y que hoy nosotros la disfrutamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las cofradías, las hermandades parten de cero. Después de la Guerra Civil, en el año 39, la verdad es que lo más importante para una cofradía es su titular, y no había titulares. Los titulares, desgraciadamente, prácticamente en el 99% habían sido destruidos. Y se habían destruido por una ola de iconoclastia que yo, que he intentado estudiarlo de diversas perspectivas, aún no lo entiendo. Es decir, la iglesia, las imágenes, parte de las personas ligadas a la iglesia pagaron quizá la frustración de muchas personas y si se quiere también, pues el odio se proyectó sobre la iglesia y sobre las imágenes. Yo no encuentro otra explicación para determinar cómo es posible que imágenes tan bellas que gozaban de la devoción de la gente pudiera terminar destrozadas y quemadas, ¿no? Es algo que, bueno, los humanos somos capaces de lo mejor y también de lo peor. Y en este caso concreto es un ejemplo que podría valernos. Entonces, claro, tenemos un Guadix con graves problemas de convivencia. Nos encontramos con una ciudad que había sufrido 3 años durísimos de guerra, y nos encontramos desde el punto de vista de las cofradías con una situación en donde buena parte de las personas que habían protagonizado años muy difíciles, porque hay que tener en cuenta que en la época de la República se prohibieron las procesiones. Las pocas que salieron fue entre el año 33 y el año 35 escoltadas por la Guardia Civil. La misma Virgen de la Angustia salió a la calle precisamente gracias a que muchas personas se jugaron la vida y luego la pagaron en la Guerra Civil para que la patrona pudiera estar en la calle, ¿no? Es decir, que fueron momentos muy complejos y que luego, a partir del año 39, se veía reflejado. Entonces, hay un grupo de personas que deciden poner en marcha la Semana Santa. Eh, ¿Cómo la van a poner en marcha? Pues en principio, pues lo más importante, no solo reuniendo los pocos enseres que había, sino encargando imágenes titulares. Había otro problema, y es que esto no era solo una cuestión de Guadix, sino que era una cuestión prácticamente de toda España. Faltaban imágenes, había una enorme demanda
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en muchas ocasiones también es verdad que en estos primeros momentos la imaginería que se encarga no corresponde con la calidad que requerían o por lo menos se pedía en las cofradías o en cualquier otro ámbito de la iglesia, ¿no? Entonces nos encontramos con que aparece, por ejemplo, la famosa fábrica de Olot, en donde se hacen imágenes en serie, pero se hacen imágenes en serie porque no había manera de dar satisfacción a todas las demandas que había. Por tanto, es un primer problema. Segundo problema, hay muchas imágenes mediocres porque también se le encargan a personas mediocres pues pues, unos encargos que eran muy importantes, pero que ellos pues tampoco tenían la mano de un Ruiz del Peral o un José de Mora, por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, había poco dinero. Tener en cuenta que en este momento Guadix contaba con unos 30.000 habitantes, pero 10 años más tarde va a perder prácticamente el 25% de la población. Va a haber una emigración enorme y eso va a suponer una enorme pérdida humana fundamentalmente, económica, social, moral, de todo tipo, ¿no? Entonces Guadix se quedó bastante tocada en ese aspecto porque es verdad que en un principio hay mucha ilusión, hay ganas de recuperar las cofradías, después vendrá la Semana Santa y también es verdad que se hace con muy pocos medios, muy limitados y en algunas ocasiones también la verdad es que dejaba bastante que sea la calidad artística de esas imágenes que se van encargando. ¿Quieres complementar o sigo? ¿Sigue? Venga. Sí. Bien, entonces podemos hablar de esos pioneros, ese grupo de personas que desde su pequeño ámbito, que es su parroquia, su cofradía, pues van a tratar de poner en marcha este proyecto. Hay que tener en cuenta que la diócesis estaba descabezada. Desgraciadamente el obispo lo asesinaron en la guerra. Estábamos bajo, vamos a llamarle el manto de Granada, es decir, que el arzobispo Parrado, que en este momento era el titular de la archidiócesis de Granada, también fue administrador de Guadix y el vicario general, que era Fonseca y Andrade, pues se le encarga pues, una tarea no menos importante, que era poner en marcha no solo la actividad litúrgica, no solo la actividad cotidiana en las parroquias, sino también se encarga de alentar e impulsar el que una serie de personas pues se encarguen de poner en marcha las cofradías. Hay varios grupos, está el grupo del Santo Sepulcro, está el grupo del Cristo de la Luz, que son quizás los dos que en principio comienzan, estamos hablando del año 50, es decir, a partir del año 45, 46 es cuando comenzamos a ver alguna documentación acerca de cuáles son las ideas que se tienen para recuperar las cofradías y la hermandad, especialmente la Semana Santa. En principio se pensó en recuperar la Virgen de la Angustia, se piensa en recuperar el Santo Torcuato, y posteriormente ya se van a preocupar de recuperar otras imágenes importantes. Ten en cuenta, por ejemplo, el Santo Sepulcro, al final tienen que acudir a un taller de Madrid, que era Santa Rufina y Heras, y encontrar un Cristo yacente sin cabeza. Hicieron una composición con objeto de tener un Cristo yacente, ese el Santo Sepulcro. El Nazareno había desaparecido, una espléndida imagen. Algunos se la atribuyen a la escuela de Salcillo, puede ser, ¿no? Pero también es verdad que en cuanto a atribuciones es complicado porque hay muy poca documentación, pero es verdad que el Nazareno pues recurre también, creo que fue a José Díaz, para que le encarga un Nazareno muy similar, Jesús de la Pasión de Sevilla, que está en la parroquia de Salvador. Eso, y luego está el Cristo de la Luz, que también se le va a encargar a un imaginero granadino, que bueno, creo que también
es una factura bella en comparación con la imagen que había, es decir, no desmejoró la estética del Cristo de Luz actual con la que había y se destruyó durante la Guerra Civil. Esos fueron los primeros pasos que se dan en Guadix para recuperar la Semana Santa. Hay que decir... Un momentico, si quieres, venga, porque yo tengo imágenes de eso y lo había preparado para... Pues vamos entonces, complementando. Lo que acaba de comentar Santiago, pues creo que lo podemos ver. Vale. Bueno, pues como estábamos hablando de las refundaciones y de lo que en la Semana Santa anterior a la Guerra Civil, los días grandes eran el jueves y el viernes santo. Y estaban configurados de la siguiente manera. He puesto ahí lo de Jueves Santo, vulgo día de guante blanco, porque en algunos de los artículos que lo denominaba de esa manera. Y yo recuerdo a mi madre hablar de lo que era el día de guante blanco y el de guante negro. Bueno, la parroquia de Santana, por la tarde, noche, salía la Vera Cruz, Santísimo Cristo de la Columna, la oración en el huerto y el Cristo de la Humildad. El Viernes Santo, de la parroquia de Santiago, por la mañana lo hacía el Ecce Homo, Jesús Nazareno, Cristo crucificado, San Juan y la Virgen Dolorosa. Que en este caso salía de la Concepción y se unía al resto en la Puerta Alta. En la parroquia de San Miguel, se entienda San Miguel Viejo, no Santo Domingo. Bueno, de la parroquia de San Miguel por la noche salía el Santo Entierro, la Virgen de la Soledad, María Magdalena, la Santa Cruz, creo que también en algún momento San Juan. Y estas tres últimas tenían sede en Santo Domingo y realizaban un traslado el martes santo. Ahí tenéis una foto que me imagino la mayoría las conocéis, ¿no? Y claro, la fotografía en aquella época nos vamos a hartar de ver el Viernes Santo por la mañana, pero bueno. Ahí tenéis el Ecce Homo y detrás al Nazareno. Esta imagen también se ve el Furruñí. Lo que pasa es que, bueno, no se... esto es la bovedilla, ¿vale? Esto es la calle ancha con el Cristo de la Luz. La calle ancha también. Fijaros ahí en el trono, que este trono creo que lo donó doña Modesta Gil. Y tuvo su controversia porque, claro, con el trono no pasaban por todas las calles. No sé si habéis visto una foto, por ejemplo, de la fachada de la Escolanía, donde se ve la entrada al obispado. No me la he traído, no la he puesto, pero la calle Santa María del Buen Aire en realidad tenía dos plazas. Digamos, lo que sería la fachada de la Escolanía y la parte de atrás del Palacio de Villalegre. De Vistalegre, lo diré. Villalegre. Eso antes de la guerra, ¿no? Eso fue antes de la guerra. Es que hay una foto, se me ha pasado a ponerla, y hay un estrechamiento, pues, imagina, y por ahí pasarían las procesiones. Y bueno, por Santana, barrio de Santana, en fin. Perdón, vamos a ver si me centro. Mira, a esa es la plaza de la
de San Diego. Y ahí veis el Cristo de la Luz, a San Juan y a la Virgen de los Dolores. Allí pues creo que se rezaba el Vía Crucis y digamos que ese es el momento a cumbre, ¿no? Aquí tenéis imágenes de San Juan y de la Virgen de los Dolores. Allí también se ve en la plaza de San Diego. Ahí tenéis el cortejo de San Juan. San Juan subiendo por la calle de Santiago. El encuentro en Santiago. Ahí tenéis la imagen de la Virgen de los Dolores. Esa es la imagen de la Virgen de los Dolores. Aquí tenéis también los penitentes del Nazareno. Y esta imagen creo que fue durante la República, creo. No estoy seguro. Y se hizo con la imagen del llavero. Y está saliendo por la puerta de Santiago de la catedral. Supongo que lo habéis visto. De las imágenes perdidas que hablaba Santiago, pues tenéis la Virgen de la Angustia, de Torcuato Ruiz del Peral. Un Torcuato la hizo y un Torcuato la destruyó. No sé si conocéis un poco la historia. Torcuato Franco. Fue Torcuato Franco, que era carpintero, tenía la carpintería pues allí en la Virgen de la Angustia. Y el hombre, pues, llegó el momento, pues cogió y le dio una patada a la imagen y, bueno, la hicieron. Curiosamente, que el hombre, pues, cometió un crimen y lo ajusticiaron. Y lo ajusticiaron un domingo, el segundo domingo de noviembre. Casualidades, por no llamarlo de otra forma. Hay que decir que precisamente cuando rompe la Virgen de la Angustia, entraron con una especie de coche de aquella época, ¿no? La arrastraron hasta la puerta y los restos quedaron esparcidos en la plaza de la Virgen. Y hubo una familia que pudo recoger parte de la cara, parte de las manos, etc., y la guardó, que luego es lo que lleva la Virgen de los Dolores. Pues bueno, pues se jugó la vida, es decir, hubo mucha gente en Guadix que se jugó la vida en aquella época guardando imágenes. Igual pasó con la Virgen de Gracia, que se tiró prácticamente toda la guerra civil metida en una cochinera para evitar que pudieran romperla, en fin. La imagen de San Torcuato también, pues el que tenemos ahora, pues, ha crecido en edad, porque ya tiene hasta barba. Ahí no tenía barba. Pues bueno. Ahí tenéis el Nazareno, el que tenían las monjas, porque creo que había dos nazarenos, uno en la iglesia y el otro el que tenía en el convento. Ahí hubo un intento en la República, quisieron sacar un nazareno obrero. Entonces, el nazareno de toda la vida, que es el que se procesionaba, que era el llavero, después uno que tenían las monjas, precisamente en el convento, hubo un grupo de personas que decían pues, que querían hacer una procesión obrera, que intentaron sacarlo. Lo que ya no tengo claro es si lo sacaron alguna vez, pero sí es verdad que hubo un intento de sacar el otro nazareno que lo tenían las monjas. Ahí tenéis también el Cristo de la Luz y la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores que es de la escuela de Mora. ¿O era? No lo sé. Era. La verdad, no lo sé. Perdón.
Mira, os he puesto también la Virgen de la Consolación, la que había también la destruyeron. Y yo he puesto, esta Virgen es la Virgen de Belén o de la Leche. Y la he puesto porque estaba en la hornacina que tiene la Esperanza ahora. Esa era la imagen y creo que es de Torcuato de Ruiz del Pérez. Todo. También fuera. Bueno, los retablos, ahí tenéis el de Santiago, toda la imaginería del coro, y esta es Santana. Santana en la guerra llegó a ser un cine. Sí, no recuerdo más. El cine Trifón Medrano se llamaba. Sí. Bueno, pues ese retablo se perdió. Estas imágenes, porque en San Francisco a las monjas se le ocurrió en un hueco de escalera, creo, esconder las imágenes. Hubiera puesto el Cristo de la Misericordia, la Virgen de la Humildad, Cristo de la Humildad y la Flagelación. Aparte de un montón de santos San Francisco, San Antonio, San Bernabé, Santa Rosa, Vitero. correcto. Y bueno, fue pues prácticamente de las que se pudieron conservar. Hablaba Santiago de la década de los 40 y claro, lo primero que hicieron fue recuperar los santos patronos, no he puesto nada, pero tengo algunos artículos de las dos imágenes son de Castillo Lastrucci, perdón. Y en esa época se refunda la cofradía del Santísimo Cristo de la Luz. Y se hacen las primeras manifestaciones públicas. Bueno, ahí os cuento un poco cómo doña Rafaela López de la Cruz, que era viuda de Emilio Martínez Dueñas, junto a su hijo, pues informan a la hermandad con el propósito de donar la nueva talla, ¿vale? El encargo lo hace Lorenzo al maestro granadino Emilio del Moral, Herrán. Piden lo que había quedado de la antigua imagen y la recomponen con un trozo del antebrazo y un trozo de la pierna. Una vez hecha la imagen, cuando la traen a Guadix, la traen el 4 de octubre del 43, no lo he puesto ahí. No, perdón, del 42. Hay un artículo, si lo queréis buscar en internet, en la página de la biblioteca virtual, del diario Patria de Granada, hay un artículo donde podéis leer cómo se hizo. Y trajeron la imagen a la estación, a la iglesia de la estación. Y bajaron la imagen hasta la catedral. Allí la bendijeron y continuaron hasta Santiago. La refundación pues, se hace oficial, digamos, el 18 de septiembre de 1942. Y era el párroco de Santiago, don Manuel Maldonado. Esos son los nombres de la Junta de Gobierno que la he sacado. Ahí yo destacaría, bueno, todos eran importantes, pero la función de don Juan Delgado Roqué, porque digamos que fue que dio la cara por la hermandad
en momentos pues que complicados. Le siguen varias directivas. En el 46, don Juan se encarga de traer un trono, de hacer un trono. Y fue realizado por el artista gitano don Antonio Ruiz Puerta, ayudado de su hijo don Antonio Ruiz Ariza. Bueno, es el trono que tiene actual. Era más pequeño, está ampliado. San Juan Evangelista, pues también. San Juan nombra una nueva directiva por jóvenes sorteros siguiendo la tradición de antes de la guerra y debían de dejar la hermandad en el momento que contrajese matrimonio. Pues eso para una cofradía pues es un error, porque claro, siempre te va, bueno, en ese momento quien estaba era directiva como vocal, don Manuel de Haro. Esta directiva estaba presidida por don Manuel de Haro Serrano, con vocales José García Hernández, Mario García Hernández. Bueno, pues no, ahí tenéis los nombres. Estaba Guillermo Sánchez Cambí, Juan Peláez Bustos, que creo que este señor formó parte de la refundación de la nuestra, de la Virgen y con un papel importante, porque hay artículos que le dan las gracias por la labor que hace en ese momento. Bueno, San Juan arregla un antiguo trono, lo decora con cartelas plateadas, realizadas en los talleres de Santa Rufina de Madrid. Confecciona una bandera, se consiguen varias piezas de raso blanco y rojo en la localidad de murciana de Lorca. Hicieron los capuchanes grandes y con la caída grande para que pareciera que tenía capa, porque no tenía posibilidad de hacerla. El paso pues, fue portado por 14 horquilleros ataviados con los trajes de la época, de la Orden de San Juan, perdón. La estación de penitencia de San Juan pasa al año 51 el miércoles santo y de forma individual. En el 53 lo hace el martes santo y desde el 54 al 65 acompaña a la Virgen de la Esperanza. Años 50, por la nueva imagen del Nazareno, se refunda la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y, bueno, el germen de la Hermandad de Sacramental del Santo Sepulcro. La cofradía ya tiene intención en el año 43 de refundarla y mandan una petición al sacerdote para ponerla en marcha, pero debieron pasar por 6 años hasta que la imagen llega. La imagen se creía que era de Joaquín Díaz y, bueno, según los estudios que hizo Antonio Gavarrón hace pocos años, pues parece ser que fue José Díez.
Este hombre tiene gran imaginería en Albacete. El nazareno de Albacete, pues es hermano del nuestro. Eh, Bueno, la refundación de forma oficial la realiza en 1954. La hermandad estaba de hecho, pero de derecho la tenemos en 1954. Salieron elegidos de presidente don Antonio Ochoa Barón, que fue el que sufragó la imagen, don Guillermo Cambil Palencia, de secretario José García Ruz, don Enrique Pérez Ruiz y Rafael Sánchez Gázquez de tesorero. Ahí tenéis una imagen de la yo, cuanto voy repasando las hermandades conforme se fueron refundando, Sí. pero A ver, hubo algunos intentos además de los que se ha comentado, aquí se intentó hacer se intentó que cada gremio, de alguna manera, pudiera encargarse de una cofradía. Entonces, por ejemplo, los carpinteros se encargaron de recuperar la flagelación, las personas de la banca se encargaron precisamente de recuperar la esperanza. Lo que pasa es que eso al final, bueno, y hubo una tercera iniciativa que fue la Hermandad de los Ferroviarios que no cuajó. En la estación se intentó poner en marcha un Cristo ferroviario, pero como el proyecto costaba 200.000 pesetas, pues nadie estuvo dispuesto a ponerla, se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, es muy interesante cómo algunos gremios se encargaron precisamente, y esto no era, vamos, era comprensible porque hay que tener en cuenta que Guadix tenía un potencial enorme desde el punto de vista del comercio. Entonces fue el comercio, cada uno en su ámbito, el que potenció mucho la Semana Santa. Fueron los que ocuparon pues, los principales cargos en las cofradías y además de eso los que aportaban dinero. Luego hay que tener en cuenta que en estos primeros años, lo que se estaba comentando, la Semana Santa estaba muy encorsetada. Es decir, la jerarquía no quería que se le fuera de las manos. Entonces se vivía mucho más la Semana Santa desde el punto de vista interno que externo. Y tenían muchas dificultades a la hora de darle aire a las cofradías en cuanto a adornos, en cuanto a ajuar, etcétera, estaban muy encorsetados económicamente y también porque la jerarquía en ese momento no quería, no era partidaria de que hubiera una manifestación de fe excesiva en la calle, ¿no? Entonces, eso hizo que en los años 50 hasta los años 62, 63, este primer grupo, la verdad es que tuvo un papel muy importante en la Semana Santa, pero a partir de ahí empezó a bajar bastante hasta tal punto que hubo varias reuniones a partir del año 64-65 en donde nadie quería sacar los pasos. Nadie quería sacar los pasos porque era a costa de 5 o 6 personas que eran los que quedaban de las cofradías, porque costaba el dinero. Entonces hubo varias reuniones en donde se decía, oye, o esto se cambia, o al final la Semana Santa desaparece. Hay que decir que en un principio hubo 6 hermandades pioneras, entre ellas podemos contar la cofradía de la vuestra, la de la Esperanza, junto con el Sepulcro, el Cristo de la Luz, sería el Nazareno y los Dolores, junto con la Esperanza. Pero ese fue un momento bastante complicado porque, por un lado, hay una serie de personas que se han ido de Guadix, otras que mantienen su contacto a través de siendo hermanos, dando donativos, etcétera, pero no aparecen por la ciudad, y hasta tal punto que todos los pasos al final acaban a ruedas.
era algo normal, salvo el Cristo de la Misericordia, que iba en un trono pequeñito, el resto al final acabó en ruedas. ¿Por qué? Pues porque no hubo gente para poder portarlo. ¿Esto cuándo se va a romper? Pues se va a romper en los años 80. Los años 80 hay dos aspectos muy importantes. Uno, una incorporación de la gente joven a las cofradías a través de los costaleros, el fenómeno de los costaleros. El fenómeno de los costaleros surge en Guadix en el año 74. Precisamente la primera cuadrilla se crea en la Virgen de la Soledad. Concretamente, don Manuel Amezcua, el actual conciliario, es el que se encarga de, bueno, yo participé en la primera salida de la cofradía. Es decir, don Manuel llegó y a todo el que pilló por allí, que estaba esperando que saliera prácticamente la Soledad, pues nos metió para adentro y dijo, venga, esto hay que sacarlo a hombros sí o sí. Entonces, los caballeros, es decir, en la Soledad en esa época se había creado un grupo de gente joven que hacía obras sociales, que bueno, pues tenía una labor social y pastoral bastante importante, y se le hizo el compromiso de sacar la Soledad. Como faltaba gente, los que estábamos cerca, también nos metimos, ¿no? Esa fue la primera salida de costeros que hubo en Guadix. Pero después de eso, la verdad es que el gusanillo empezó a aprender, y poco a poco todas las demás cofradías empezaron a tener sus propias cuadrillas. Es decir, la gente joven. Luego hay que tener en cuenta que tuvimos la suerte de tener a don Ignacio Noguera Carmona, el obispo sevillano, que le gustaba la Semana Santa, que vivía la Semana Santa y que fue el impulsor de que la gente joven, a través de una serie de iniciativas que él organizó, como el primer congreso y el segundo congreso de costaleros en el seminario, pues poco a poco se fueran incorporando a las cofradías. Y eso ha sido el germen de lo que hoy estamos viviendo. Es decir, en esa época se incorporan las lágrimas, se incorpora el Nazareno, se incorpora el Cristo de la Luz. Si os dais cuenta, los costaleros del Cristo de la Luz no cambian, son los mismos, pero son los mismos desde hace más de 30 años. Ahora se está produciendo un relevo en donde ya los abuelos iban con los hijos y ahora van con los nietos. Entonces, eso es una situación muy bonita, porque es la manera de que la Semana Santa vaya avanzando sin dejar nadie atrás, pero renovándose al mismo tiempo. Entonces, todas esas iniciativas se crean en esta época. Los años 80 fueron muy importantes porque además los costaleros no solo traen savia nueva, sino que traen pues un aire nuevo, le da un aire nuevo a la Semana Santa. Aparece la música también. La música hasta ese momento era pues prácticamente algo poco sustancial a la cofradía en sí. Hoy en día sabéis que es un elemento fundamental y los costaleros son los primeros que piden determinadas marchas en determinados momentos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso también ha sido un revulsivo para la Semana Santa que estamos viviendo actualmente. Y luego hay dos temas muy interesantes. Uno, el que poco a poco las hermandades se dieron cuenta que más que la calidad, lo importante es más que la cantidad, lo importante es la calidad. Entonces, las imágenes que se fueron incorporando posteriormente son de más calidad que las anteriores. Y segundo, el ajuar también se ha acudido pues, a talleres muy importantes como Villarreal, como Río, en fin, una serie de talleres muy importantes en Sevilla, otro en Granada, otro en Córdoba, pero de cierta categoría. Entonces, todo eso ha hecho que el patrimonio de las hermandades haya avanzado, tengamos un enorme patrimonio y tengamos unas imágenes que merecen la pena, ¿no? Pues eso ha sido gracias también a esa tarea que se inició en aquel momento y que hoy tenemos la suerte de tenerlo. Y luego hubo iniciativas muy interesantes, la iniciativa de la Soledad, por ejemplo, ¿no? Fijaos vosotros que los párrocos, en un principio, en esa época, lo que hacían era, primero desde el púlpito, animar a la gente a que formara parte de las cofradías. Y en San Miguel, como faltaba gente, pues el párroco fue puerta a puerta, hablando con los feligreses, animándoles a que unas se incorporaran a las camareras y otros se incorporaran
como miembros de la Cofradía de la Soledad. Y además, con su aportación, pagaron el manto, pagaron los enseres y pagaron el préstamo que el obispo Álvarez Lara le había dado a la cofradía para que pudieran comprar la Virgen. Es decir, que todo eso denota también que cuando hay ganas, cuando hay interés, cuando hay ilusión, la gente se vuelca, ¿no? Cuando se anima a la gente, pues ahí está, ¿no? Eso es un ejemplo, es muy bonito. O también algo muy interesante que en esta época también ocurría, que era la colaboración entre las cofradías. Hubo muchísima colaboración, por ejemplo, el Cristo de la Luz, cuando hace las primeras túnicas, que se la encargaron en Almería, no tenían dinero para pagarlas. Pues, ¿quién las paga? Pues las paga precisamente el Santo Sepulcro a través de un intermediario, no intermediario que se llevara dinero, sino un intermediario que era el dueño de los tejidos Par, que era el padre Manuel Amezcua, en donde, gracias a que él tenía un prestigio como comerciante, pudo avalar el que vinieran las túnicas y el sepulcro adelante el dinero, y posteriormente los hermanos del Cristo poco a poco lo fueron devolviendo, ¿no? Bueno, las cruces de guía que no todas las cofradías tenían, los faroles, algunos enseres, algunos jarrones, etcétera, se prestaban unos a otros. Cuando se crea el descendimiento solo tenía la imagen que veía en el dolor. Lo demás era pues aportaciones de las demás cofradías pues para que pudiera salir el descendimiento. Entonces, esas cosas eran muy interesantes porque se veía también esa colaboración que había entre las hermandades, también gracias a que a partir del año 53 se crea la Federación de Cofradías. Y la Federación de Cofradías hizo mucho también eso. Al hilo de lo que estaba diciendo, cuando San Juan, a partir del año 65, vuelve al Viernes Santo por la mañana, que estuvo ahí algún año se quedó encerrado, pues yo recuerdo a Maruja decirnos que venían por las flores para poder adornar a San Juan. Bueno, sigo un poco por... Bueno, la Cofradía de los Dolores se refunda el 17 de febrero de 1950. Ahí tenéis a su presidente, secretario y muy importante, don Simón Reyes Troyano. Este hombre pues, era conciliario de la hermandad, fue de la nuestra, y leí un artículo que ponía que era un hombre que tenía sangre, en la sangre fuego. Me imagino que era del entusiasmo que le puso para Sí. Don Simón era magistral de la catedral, estuvo primero en Baza, después viene a Guadix, y se le considera como uno de los padres impulsores de la primera etapa de la Federación de Cofradías. Hay unas fotos que cuando muere don Simón fue espectacular, la acompañó todo el pueblo. Todo Guadix estuvo en el entierro de don Simón, fue impresionante. El ayuntamiento lo declaró hijo predilecto y no sé si adoptivo de la ciudad, porque creo que era de fuera, y la verdad murió joven, la verdad que murió relativamente joven, y fue un mazazo importante para la Semana Santa, porque fue uno de los grandes impulsores en esos primeros años. Bueno, como hemos dicho antes y había comentado Santiago, la imagen de la imagen de la Virgen de los Dolores está hecha con la cara y las manos de... Ahí estáis viendo las manos entrelazadas, pero tiene otro juego que son las de la Virgen de la Angustia. O sea, fijaros, porque hay Semanas Santas que salen con esas manos y otras pues salen con las manos separadas. La Virgen de los Dolores llegó a salir 3 veces en la Semana Santa. Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, ¿no? Pues entonces... Cristo de la Misericordia pues se libró, como hemos comentado, porque estaba escondido en el hueco de escalera que las monjas, bueno, la cofradía pues va escribiendo los enseres como puede y pues como he comentado, con mucha dificultad.
los estandartes, fijaros aquí, la Junta de Gobierno se ve obligada a aceptar préstamos que oscilaban entre 25 y 1000 pesetas, que eso no suena como, pero eso era mucho dinero en ese momento. Ahí tenéis un pergamino que entregaba la hermandad cuando se hacían hermanos. En este caso, no sé si se ve de las camareras. Los hermanos estaban divididos en 4 categorías: hermanos de indulgencia, de luz, con los que contaba 154 hermanos, 19 horquilleros que portaban el paso, 20 cornetas, y estos vestían guerrera blanca y pantalón negro y una gorra militar. También contaba con un nutrido cuerpo de camareras. Vale. Esa medalla era de mi abuela. Bueno, aquí tenéis varias imágenes de un álbum que se publicó por aquella época, pues, con los encuentros, perdón, los recorridos durante los primeros años lo hacían hacia la Virgen de las Angustias, que allí hacían las preces pertinentes y volvían. Seguían su recorrido. Unas veces llegaron a bajar hasta por Santana. Y otras veces lo que hacían es bajar hacia San Miguel y volverse a la catedral. La Virgen de los Dolores en esos años salía y entraba en la catedral. Ahí por la calle José Antonio, que era la calle ancha, que es como la denominaba, por la calle de la Gloria. Aquí tenéis el encuentro con el Cristo a la hora de encerrarse. Y bueno, ahí hay varias fotografías por varios sitios de la... Ahí va sin palio, porque el viernes de Dolores salía también y lo hacía sin el palio. Y en la otra fotografía, la hermandad tenía costumbre el viernes de Dolores de hacer una comida a los pobres. Ahí tenéis a don Rafael, el obispo, y a don Simón. El Viernes Santo de 1950. ¿Por qué me atrevo a decir que estas fotografías son de 50? Porque vamos a ver ahora después otra del Nazareno, que sé que es del 51, y en el 52 el Nazareno ya sale por la tarde. Entonces, la primera vez que salió el Nazareno seguramente, lo hace en la anda de Santos Cuatro, que él se la presta. Esa semana del año 50 la imagen había llegado, creo que en diciembre del 49, o sea que no dio tiempo a hacer prácticamente nada. Prácticamente en el mismo sitio, San Juan, también lo vemos ahí, y el Cristo también transita por el mismo sitio. En el 50 la Virgen de los Dolores todavía no estaba. Esa era la placeta de la isla. Placeta de la isla. Aquí tenemos a estos señores con don Manuel. A alguno de mi edad lo tendría incluso hasta de profesor, porque a mí pues me dio francés en el instituto. Esos son los fundadores del sepulcro. Exactamente. Se reunían en el seminario. Sí. Pues ahí está don Manuel Ortiz, don Adriano López Peña. La casa de don Adriano era médico y bueno, pues estaba involucrado no solamente en el Santo Sepulcro, también en la Virgen de la Angustia y bueno. José Torres Saavedra, José Peralta Moles, don José Galindo Salinas y Francisco Moreno Jiménez.
Refundación de la Hermandad Sacramental de Santo Sepulcro. Pues el primer paso que da es un escrito dirigido a la autoridad eclesiástica donde expone la intención de refundar la Hermandad de Santo Sepulcro. En la Navidad de 1950 solicitan el nombramiento de conciliario, los cargos directivos, así como la autorización de tener su sede canónica en San Diego, en la Virgen. Hay que tener en cuenta que el sepulcro nunca perteneció a San Diego. El sepulcro siempre estuvo ligado a la parroquia de San Miguel. Lo que pasa que después de la guerra pasó a refundarse precisamente en San Diego. Primera junta directiva. Queda como presidente don Manuel Ortiz, como maestre. Esto me llama a mí mucho la atención porque en aquella época no se hablaba de hermano mayor, se hablaba de presidente, secretario, tesorero. Y sin embargo, los cargos de Santo Sepulcro son como de una orden, ¿no? El maestre, el comendador, el procurador. Ahí teníamos a José Galindo Salinas como comendador, José Francisco Moreno Jiménez como procurador y el conciliario era don Manuel Ballesteros Martín. Claro, el siguiente paso es adquirir los enseres necesarios para poder procesionar al Cristo. Y aparte arreglaron también la iglesia para... dijeron la Veracruz, que era la cruz guía, digamos, y la padrina el deán de la catedral, don Juan López, y la bandera el ayuntamiento. Ahí tenéis el paso antiguo, la urna, algunos lo hemos conocido, creo que está en Alcudia. Sí, se le vendió a la Hermandad de Alcudia y el trono actual fue una copia del de Málaga, el túmulo, ¿no? Sí. El túmulo que ha tenido ya varias secciones, es decir, han ido quitándole peso, porque claro, el túmulo al principio, claro, el sepulcro de Málaga pues tiene una avenida mucho más amplia, etcétera, pero aquí el recorrido es por el casco histórico y la verdad es que difícilmente podías ver el Cristo yacente, ¿no? Entonces se le hizo un primer rebaje al trono, después me consta que se ha hecho otra modificación, pero el gran problema de este trono es que pesa mucho. Bueno, aquí tenemos a alguien que fue su primer capataz, si no recuerdo más, que fuiste tú, Jesús. Y los problemas que tuvo Jesús para poder articular los horquilleros, los portadores. Aparte del peso tenía otro problema, que era la rigidez que el momento precisaba, ¿no? De seriedad, de un entierro y tal. Entonces los costaleros, como se pedía que fueran con traje negro y tal, pues esto como que a la juventud no le atraía, ¿no? Entonces tuvo muchas dificultades porque no era fácil encontrar gente que tuviera traje, porque había algunos que querían, hubo gente que se le hizo un traje y se le regaló, porque económicamente no podían, pero querían. Y entonces pues después unos años complicadillos, ¿sí? Y el peso bastante. Bueno, ahí tenéis, con la Veracruz se hacía un traslado hacia la catedral para el día siguiente o ese mismo día. Normalmente lo hacían el sábado anterior al Domingo de Ramos, y el Domingo de Ramos se hacía la investidura y le llamaban por la procesión de la Veracruz, ¿no? La verdad es que la aportación del sepulcro en cuanto a liturgia fue muy interesante. Se recogió todo en un libro que ellos tenían
y la verdad es que cualquier paso que se daba por parte de la hermandad, la verdad es que merecía la pena en cuanto a lo que era, en fin, las cofradías tienen una parte externa muy importante y ellos sabían darle pues la importancia que tenía esa parte externa, ¿no? En cuanto a los tiempos, en cuanto a respeto, en cuanto a la presencia, y todo eso lo hacía muy bien. Y además estaba todo reglamentado, nunca se hacía al azar, sino que si el domingo era la investidura a la 1 en la catedral, con el obispo, etcétera. La procesión de Veracruz, etcétera. Es decir, que todo estaba muy bien reglamentado, hasta tal punto que esa rigidez posteriormente le perjudicó. El tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Las mujeres no podían ingresar en la cofradía. Luego se inventaron lo de las damas del sepulcro, pero se le llevaba un capuchón negro cuando el resto era blanco, en fin, una serie de aspectos que, y luego también el no poder pertenecer a ella hasta que no se tuvieran cumplido los 18 años. Es decir, antes has hablado tú del tema de San Juan y el tema del sepulcro también tenía esa rémora de que hasta los 18 no podía. ¿Qué pasa? Pues que la gente entraba en las cofradías antes, cada uno se liga a una hermandad, a una devoción, y ya era difícil compartir devoción, ¿no? Entonces, eso ha sido todos los problemas que ha tenido el sepulcro en los últimos años. Bueno, ahí tenéis las normas para la procesión de aquel, o la primera procesión. El hábito de los penitentes con túnica y capuz blanco, la capa roja, el cíngulo de seda rojo. La directiva invertía los colores y eso era muy típico de las directivas. Por ejemplo, si nuestro capuchón era blanco, la directiva lo llevaba verde. Una curiosidad. Ahí tenéis la heráldica y bueno, la comitiva la abría el cuerpo de soldados romano de la centuria. Ahí tenéis los primeros 51, primera salida a la cofradía de la Virgen de los Dolores, de fundación, digamos, ya del Santo Sepulcro. Esta es la fotografía que yo os decía antes, por la calle San Miguel, que se ve el Nazareno subir. Si el Nazareno, como veremos en el 52, lo hace por la tarde, la foto que hemos visto antes era del 50. Aquí tenéis la primera procesión del Santo Sepulcro. Decía una cosa que no me ha dado tiempo a ponerle las referencias de las fotos, pero bueno, la mayoría de ellas, en el 90% son de Torcuato, de Torcuato Fandila. O sea que si veis alguna, se la podéis pedir. 1952. Se reestructura la Semana Santa por completo y hace la primera salida a Cofradía Nuestra, de la Esperanza. Ahí tenéis el cartel, ¿vale? La Semana Santa la distribuyen durante todos los días, no ya solamente jueves y viernes. Sí, antes de la guerra civil había, la tradición era que durante jueves y viernes santo salieran todas las cofradías. Unas por la mañana, otras por la tarde, y además el recorrido era en función de las parroquias, iban recorriendo las parroquias. Pero posteriormente ya, cuando se comienza a organizar la Semana Santa después de la guerra, se decide distribuirla. Por eso hubo cambios. Por ejemplo, has comentado antes que San Juan y la Esperanza salían el martes, por poner un ejemplo. El Nazareno lo desplazan al jueves. Entonces, el Cristo de la Misericordia lo sitúan el lunes. Entonces, hay un intento pues, de completar la mayoría de los días de la Semana Santa.
La primera salida de Nuestra Señora de la Esperanza lo hace el martes, lo que ha comentado ahora mismo. Nazareno y San Juan cambia su salida tradicional del Viernes Santo y pasa al jueves y al miércoles santo. La cofradía, como veremos, de los Dolores sale hasta 3 veces, que también lo ha comentado: el Viernes de Dolores, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Y me ha vuelto a sus orígenes, porque la primera salida de los Dolores fue de la catedral. Entonces salía de la catedral y la gente iba a darle el pésame a la Virgen de los Dolores, porque cuando estaba la soledad, a la catedral, el sábado. Y salía también. Aquí tenéis el primer Ese es el primero. ¿Sí? que todavía no se había constituido la federación, pero bueno, se publicó bueno, hay cosas curiosas por lo que hemos comentado, ¿no? Y comentaros que la Virgen de la Esperanza, en el recorrido que hace, que sale de la catedral, pasa por la Plaza de las Palomas, baja la calle Ancha, sube Mirada Amezcua, y cuando llega a la Bovedilla retorna por San Miguel, pero entra por la Cuesta de la Angustia y pasa por el Callejón de Mendoza. Y hay varias cofradías que lo hacen. Me imagino que, claro, en aquel momento no tendrían la envergadura los tronos, serían andar más. Hay muchas cosas curiosas del tema de los recorridos. Y bueno, yo. Fijaos que incluso los primeros recorridos a la gente se le pagaba por sacarle imágenes. Y hubo momentos en los cuales se plantaban los que acarreaban porque pedían más dinero. En fin, había historias bastante complejas a lo largo de la procesión, ¿no? Pero eso cambió gracias a los costaleros, pero a la gente se le pagaba por portar imágenes o por acarrearlas en los tronos de ruedas. Y que llegamos al momento en que se refunda no, perdón, no se refunda, se funda. Se funda. Se funda. Hubo una cofradía del siglo XIX, pero no tiene relación, era una cofradía de gloria, que se llamaba, ¿no? No tiene relación con una cofradía de pasión. Bueno, se funda sobre. Desgraciadamente, la hermandad no tiene los libros de aquellos tiempos, por las circunstancias que fueron. Entonces, todo lo que hemos podido recuperar es de boca en boca, digamos. Es que había una mala costumbre, y es que las juntas de gobierno tenían, es verdad que tenían sus reuniones, tenían sus juntas, etcétera, sus acuerdos, su libro de actas, pero se llevaban a su casa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que o si fallecía o si cambiaban, el libro quedaba todo el mundo sabía, está en la casa de tal, pero se iba olvidando y el libro quedaba en la casa, y muchas de las familias al final lo que hacía con los libros era tirarlos. Esa es la pura verdad. Yo recuperé varios documentos originales del Cristo de la Luz que estaban en un contenedor. Y es que se había muerto una señora en la calle Ancha precisamente, y hicieron limpieza ya eran nietos, hicieron limpieza y todos los papeles viejos los volcaron. Entonces recuperé varias cosas muy interesantes, ¿no? Pero eso es lo que ocurría, no era con mala fe, simplemente el secretario tenía su libro. Si dejaba de ser secretario, bueno, que yo tengo el libro, bueno, ahí está el libro, tal, pero el libro se quedaba ahí, o los inventarios, y claro. Salvo el ajuar que sí quedaba depositado en la iglesia, los libros de contabilidad, de hermanos, etcétera, la mayoría se han perdido por eso. Bueno, pues la Cofradía de la Esperanza se funda sobre el mes de septiembre de 1951. Sus miembros eran los empleados de banca, de las cajas de ahorro, Hacienda y Registro. Tendrá su sede en el Sagrario, con la particularidad de que la imagen está en la catedral. ¿Vale? Su primer presidente fue don
Antonio Hernández Arquero y su vicepresidente, don Ángel Ibelón Salvador, siendo don Simón Reyes Troyano Campiña su conciliario. Cuando hicimos el aniversario del 50, apareció una mujer que era la hija de don Antonio, el primer presidente, y con la mala suerte de que había muerto el mes anterior. Entonces, este hombre vivía en Almería. No sé si rectifícame, Jesús, porque creo que eso fue así, ¿no? Maruja, ¿cómo era? Maruja Hernández. Lo que pasa es que en el 50 aniversario se quiso invitar a los que habían sido el presidente y que vivían. Entonces, pues, entre ellos don Antonio Hernández Arquero, pues mi madre como se acordaba, entonces fuimos localizando a través de conocidos y tal, que vivían en Almería, y cuál fue la sorpresa de eso, de que cuando conseguimos hablar con Maruja, que se llamaba, pues había fallecido su padre Pues el mes antes, sí. muy poco tiempo. Y entonces se le invitó a ella Claro. un poco... Ese testimonio, pues me imagino que hubiera sido vagamente, pues, porque claro, es que el desconocimiento, pues, porque poco se sabe de la imagen de la Virgen, la verdad. Tuvimos un incidente en la procesión del 92, y es que se le cayó la corona porque el tornillo se desprendió. Y claro, había que arreglarla. Vamos a arreglarla y pues, ¿quién puede hacer esto? Que se quede más o menos en condiciones. Pues lo hizo Bonilla Cornejo, que es el escultor de la obediencia. Y este señor se da cuenta de que la mascarilla es otra madera, más antigua y de pino de Flandes. Y el resto de la cabeza, pues, entonces se debió de armar la imagen con algo, pues, como se hizo con la Virgen de los Dolores, con algún resto de alguna imagen. Eso era muy normal en esa época. Como hubo tantísima destrucción, pues todo los restos de imágenes lo iban guardando y entonces lo ensamblaba en función de que pudiera irle bien a la imagen que se estaba haciendo. Entonces eso era muy habitual, muy habitual. La imagen fue recibida por un grupo de hermanos en la casa de don Antonio. La imagen, por testimonio de la Madre de Jesús, de Maruja Muñoz, que casi todos la habéis conocido, venía desmontada y allí se preparó y se le dotó de su primera vestimenta. Posteriormente se traslada al sagrario y se oficia las misas y se bendice la imagen. En ese recibimiento estaba don Antonio Hernández con sus respectivas esposas. Don Ángel Ibelón, Luis Asenjo, Antonio Ruiz Córdoba, patrocino bustos con su hijo Francisco Dolores y Dolores, Carmen de Diego Dávalos y su hijo Jesús Tránsito, Angustia y Tomás, Micaela Hernández, que era la esposa de Tomás, confecciona el primer vestido para la Virgen, Maruja Muñoz, Manuel Lomeña y Angustia Leiva. Bueno, ahí tenéis la heráldica, que bueno, se cambió o se modernizó en su momento, ¿no? Con los elementos de la pasión, del dolor de María y el ancla. El lema de la hermandad es Fortitudo Nostra, la esperanza es nuestra fuerza.
Y ahí tenéis una imagen de don Simón, pues supongo que sería de las primeras salidas que hizo, porque como veremos, pues murió en el 54. Ahí tenéis a los horquilleros de su momento. La primera estación de penitencia la hizo el 8 de abril del 52, martes santo, y realizó su primera, cuando realizó bueno, os he comentado antes el recorrido, y ahí tenéis que cuando vuelve a la catedral pasa por la Puerta de la Angustia y el Callejón de Mendoza. Aquí tenéis otras fotos, fijaros en el hábito, que eran los antiguos, que eran de un verde adamascado, ¿vale? Hay otra foto de la Virgen con el paso. El paso se hizo en Córdoba, en Lucena, en los hermanos Angulo. Ahí tenéis otra foto de la Virgen. 53, por la Federación de Cofradías, que organizan las procesiones tanto del Domingo de Ramos como el Domingo de Resurrección. Ahí, el 14 de febrero de 1953 se crea la Federación de Cofradías de Semana Santa con el fin de aunar, coordinar, orientar y dirigir los actos de culto y las procesiones de las hermandades y cofradías. Estaba formada por una junta de autoridades, con el prelado, el alcalde, el juez de instrucción, juez municipal, comisario de policía, teniente coronel de la caja de reclutas, capitán de la Guardia Civil, deán del Cabildo de la catedral. Luego se nombraba una mesa permanente con el delegado eclesiástico, un secretario de nombramiento episcopal, era un presidente, un tesorero, que eran elegidos anualmente por sorteo y turno entre los presidentes y tesoreros de las hermandades y cofradías. Dependiente de estas se constituían comisiones de propaganda, cultos, finanzas, organización, integradas por los presidentes y 3 adjuntos directivos de cada hermandad y cofradía. Y luego tenía 2 juntas consultivas, la de los párrocos y conciliarios y los presidentes de las mismas. Esta fue la primera mesa permanente con don Domingo Fernández Muñoz, don Manuel José Ortiz López, don José Galindo Salinas y Eduardo Beal. Estaba la primera federación, estaba constituida por la Hermandad del Cristo de la Luz, del Santo Sepulcro, San Juan, la Virgen de los Dolores, el Nazareno y la Esperanza. Esa es la heráldica. Bueno, habla del domingo, fijaros ahí, mandaron una carta para organizar el Domingo de Ramos. Mandan unas pequeñas normas, pues, cómo debían de ir vestidos y las personas que debían de asistir. Como a nadie se le ocurrió recuperar la borriquilla, fue la federación la que compró la urra y la que la puso en marcha. Y también resucitado después. Es decir, que tanto el Domingo de Ramos como el Domingo de Resurrección lo completó la Federación de Cofradías. Ahí tenéis una fotografía, porque la procesión que se denominaba de niños, ¿no? Iba vestidos de hebreo. Ahí portan una anda, no sé si es un niño Jesús o algo así, no consigo distinguirlo. Fijaros también la parte de atrás, la bandera primera que se ve es la de la Virgen de la Esperanza. No sé si la veis.
Me levanto, la señalo. Está aquí. ¿Lo veis? Bueno, sí. Domingo de Resurrección, pues igualmente. Y aquí mandan una carta de cómo organizan en la catedral y por tramos cómo se deberían de colocar las hermandades. La Esperanza la colocan desde la capilla nuestra hasta Fátima, el Nazareno enfrente, hasta la capilla de, lo diré, San Fandira. la O Sagrada sea, Familia. La Cofradía de los Dolores se queda en el Sagrario, la Hermandad de San Juan en la nave izquierda, desde la capilla de la Sagrada Familia al Sagrado Corazón. El Cristo de la Luz lo hace en la Girola, desde San Torcuato a la Sacristía. La Hermandad Sacramental del Santo Sepulcro se queda en el coro y las autoridades en la sacristía. Y iniciaban la procesión, salían a la calle. Aquí también se comenta que las bandas que había en ese momento tenían una en Nazareno y otra en la Virgen de los Dolores, aparte de la centuria, ¿no? Y en cada tramo pues se iban colocando. Y las bandas la esperaba la procesión en las verjas de la catedral. Bueno, esto de las representaciones lo he puesto porque era costumbre a la directiva que iba delante del paso llevaba una representación de las demás hermandades y las colocaba por orden de antigüedad. que daba lugar a muchos problemas. Sí. Porque unos tomaban como referencia después de la guerra civil y otros anterior a la guerra civil. Entonces Claro, tenían siempre ahí un follón siempre me tremendo. pongo aquí, me pongo allí. Pasó igual que con el tema, bueno, esto antes las hermandades, esto era antiguamente, ¿no? Cuando salían a la calle, la principal fuente de ingresos era la taza, es decir, iban pasando por ejemplo, el furruñique tiene como finalidad, y lo hacen, porque era una imagen pequeñita que despertaba una enorme devoción a la gente. Entonces lo utilizaban como taza para pedir. ¿Qué pasaba? Pues que el que primero iba abriendo la procesión y pidiendo, pues recibía más dinero. El último se quedaba sin nada. Entonces había unos follones tremendos precisamente por esta cuestión. Entonces, al final tenía que intervenir la autoridad eclesiástica, organizar, y al final el tema era la cronología. En función de la cronología, pues así tú vas en la procesión o no. Pero al final la imagen que despertaba mayor interés a la hora de que la gente donara dinero era el furruñique. Ahí encontré unos artículos y comentaba que la Virgen de los Dolores, en su imagen titular, lucirá un nuevo manto de bordado en oro. La del Nazareno ofrecerá un trono completamente transformado. Nuestra Señora de la Esperanza introduce mejoras en el atuendo. Se me ha olvidado comentar que el calzado era también, estaba muy bien cuidado. Eso de salir en zapatillas de deporte, que vemos de vez en cuando, Eso hay que cuidarlo mucho, es eso hay verdad. que cuidarlo. Sí. Bueno, pues la Virgen tenía unos zapatos que estaban forrados de color verde con una hebilla, que por cierto, Algunas se conservan, sí. te estoy viendo en una exposición que hicimos teníamos los de tu padre, sí, los de Rafael Morilla, sí, los tuvimos La indumentaria de la Esperanza era la mejor que había en la Semana Santa. Tanto el traje como el atuendo en conjunto era el mejor que había. ah, Era muy caro, que por eso lo cambiasteis,
pero merecía la pena. Sí. Bueno, ahí hay otro articulillo también y me llamó la atención porque por las cifras que se manejaban en aquel momento, aquí pone, me imagino que estará exagerado, pero el manto de la Virgen de los Dolores costó 60.500 pesetas. Eso pues era un dineral. Ahí tenéis el cartel, el de la izquierda, y el de la derecha es el callejero, digamos, ¿vale? Y había programas de mano y había cartel anunciador. Mm. Y la verdad, los primeros eran dibujos, se convocaba un concurso y había bastante interés en el mismo, porque tenía sus premios y la verdad que merecía la pena. Yo no sé si la federación los conservará. Estamos en ello, estamos Pues, buscando. yo tengo algunos, los daré. Yo lo que tengo son fotos de ellos. Que, bueno, ya hablaremos, porque me mandaste un mensaje y me costó encontrar todo esto. Bueno, ahí aparece en este caso la Virgen de los Dolores, el Viernes Santo, volvió a salir a las 11 de la noche. Ahí, ¿no? Pone las 11, son a las 11 de la noche. En el 53, el Martes Santo, sale San Juan y la Virgen, que había salido el Martes Santo del año anterior, sale ya el Miércoles Santo. Y a partir del 54, San Juan y la Virgen desfilan juntos, ¿vale? He puesto esa fotografía que creo que es del archivo de la hermandad, porque ese es el encuentro. Y creo que se hizo, por lo que he leído en los callejeros, se hizo en el 53 y en el 54, ¿vale? La Virgen venía de la catedral por la Plaza de las Palomas y San Juan, y el Cristo de la Luz bajaba a la calle Ancha. Ahí tenéis otra fotografía de la cofradía de niños del domingo. Y esto es un sello promocional que se hizo, que si os habéis fijado, le han cambiado la fecha, le pusieron en 1953. Yo tengo una plancha completa de sellos. Se vendían en esa época para sacar dinero. Yo la conservo, también os la voy a dar. Había una plancha con unos 12 o 14 sellos. 54, pues se refunda la flagelación, pero también se refunda la soledad. Es la primera salida con la imagen también de la borriquilla y un hecho fatídico es que fallece don Simón. ¿Vale? La soledad es la más antigua, documentalmente hablando, de la Semana Santa de Guadix. Y concretamente tuvo una polémica con la Virgen de la Angustia, porque en la ermita de San Sebastián estaba ya funcionando una Virgen de la Angustia. Estaba funcionando ya la soledad. Y entonces en la ermita de San Sebastián se quiere hacer una cofradía de la Virgen de la Angustia. Y se opone la soledad porque decía que tantas advocaciones similares en una ciudad tan pequeña, pues no podía ser, especialmente porque las donaciones, los donativos se iban a repartir. Entonces hubo ahí un pleito bastante importante y al final, pues tuvo que torcer la mano y se crea la primera cofradía de la Virgen de la Angustia en Guadix. Pero no obstante, ya la soledad funcionaba perfectamente. Había cosas curiosísimas en esa época. Por ejemplo, para sacar dinero se rifaban burros o mulos, etcétera, para que la gente lo utilizara luego en el campo. Eso era como o corridas de toros. Las corridas de toros eran muy interesantes porque les permitía, los toros era el deporte, vamos, igual que hoy el fútbol, los toros era lo que más apreciaba la gente
en esa época. Entonces se organizaban corridas pues para sacar dinero para las cofradías, porque en esa época también era muy interesante el papel social que tenían las cofradías. Si alguien se ponía enfermo, la cofradía de alguna manera le ayudaba. Si alguien moría y no tenía dinero para pagar el sepelio, la cofradía, además de acompañarlo, etcétera, le ayudaba a pagar el sepelio. Es decir, que tenía una labor benéfico-social muy importante las cofradías en esa época. Y para poder resarcirse de eso, o bien había aportaciones de los hermanos mayores, o bien se hacían pues, este tipo de festejos, especialmente las corridas de toros. Era muy, muy normal que cualquier cofradía celebrara corrida de toros para sacar dinero. Bueno, la flagelación se refunda el día 12 de enero de 1950 y recoge la tradición de lo que fue el Cristo de la Columna anterior a... Que además son cofradías que sí se puede hablar de refundación, porque ya se habían... Bueno, esta tuvo dos refundaciones, una a finales del 19 y otra anteriormente. Y otro detalle muy interesante es que el nazareno acudía a la cárcel a sacar el preso. Sí, lo vamos Eso a en su ver. recorrido, era muy interesante eso. Bueno, ahí tenéis la foto del centro, tenéis el antiguo paso, que lo hemos estado viendo hasta hace poco tiempo, que tenía tallado el Vía El Crucis, Via Crucis, sí. ¿vale? Y por los antiguos sayones. La verdad es que es de lo que cambió a lo largo del tiempo mínimamente, hasta el año 2006 o por ahí. Ahí tenéis otro. Ahí. Cristo sigue siendo el mismo. El Cristo desde final, vamos, después de la guerra, sí. Ahí tenéis el programa de Semana Santa del 54. Ahí describe don Juan López lo que es el Vía Crucis del lunes santo, y la verdad es que es muy bonito de leer, ¿no? No lo Que a los vamos a leer. seminaristas se le ocurrió el tema de las antorchas. Pero los seminaristas, los que un año pues se le ocurrió encender las antorchas cuando la salida de Cristo de la Misericordia. Pero ahí tuvo también algo que ver don Carlos, ¿no? Con ellos, sí. Bueno, aquí tenéis el programa y tal, lo que hemos comentado, que la Virgen permuta el día de... Aquí aparece ya la flagelación, el martes santo, y la esperanza empieza a salir con San Juan. No, es que no sé si se ve, pero bueno. Cualquier documento que tengáis interés, me lo pedís o lo enseño. Primera salida de la imagen de la borriquilla en 1954. Creo que la imagen ya la tenían Sí. en el 52. Y en el 54 ya sale de San Miguel. No por lo menos en el programa lo pone. Esta igual que la descendiente era de Olot, de los talleres de Olot, y hay varias borriquillas iguales. En España hay varias borriquillas hasta que se sustituyó posteriormente. Aquí lo que comentaba Santiago de la liberación, esto lo encontré en La Vanguardia de Barcelona, o sea, una cosa Es que había un corresponsal que escribía todas las semanas cosas de Guadix, y tanto antes de la guerra como después de la guerra. Y en La Vanguardia, que era La Vanguardia Española, ahora ha cambiado el nombre, pues el corresponsal mandaba muchísimas noticias de Guadix. Sí, Sucesos sobre todo, que interesaba mucho a la gente. bueno, pues a partir de ese momento y hasta que, no sé si trasladan la cárcel y tal, el Nazareno pues libera a un preso, ¿no? Ahí decía que fueron 3. También describe lo que fue el lunes santo, que por lo visto pues venía un poco deslucido por el tema de la lluvia. Y
habla de la primera. Allá en noche salió de la parroquia de Santana la procesión de la nueva cofradía del Cristo de la Flagelación. Esta cofradía está integrada por el gremio de ebanistas y carpinteros. Pese al tiempo lluvioso, numerosísimas personas presenciaron la salida de esta procesión. Perdóname, pero es que no... El martes santo ha sido el día de la Semana Santa que más ha llovido en Guadix. Lo iba a comentar ahora. Y es que Y hay en una su anécdota primera muy salida- curiosa, porque sacaban el Cristo de la Humildad y Paciencia y también la oración en el huerto. Entonces hubo hermanos que decían que uno de las dos imágenes metió el fario en la cofradía y por eso dejaron de salir. Bueno, pues no sé si será Fario o no, pero la primera vez que salieron, la cosa estaba también. Por cierto, el Cristo de Humildad y Paciencia ha terminado en la parroquia de Santiago, allí está, que es una muy buena imagen, una buena talla. Su momento ¿No es que está en la catedral? ¿Cuál? ¿No es que está en la catedral? No, está en Santiago. Pensaba que era... Es que como ha salido la imagen. Ah, ¿es la nueva? Propia, sí. Ah, pues entonces una copia. Muy parecido, pero no. El que estaba en la catedral, no sé dónde está, pero... Sigue en la catedral. Está en la sacristía de la catedral. Sigue. Ah, en la sacristía. Pues en su momento se solicitó, se solicitó la imagen para la cofradía. Pero bueno, ahí quedó en el limbo el tema, silencio administrativo. Bueno, otra cosa que quería comentar, esta es una fotografía que creo que es el día que pregonó don Simón, que fue de las últimas aportaciones que hizo Sí, don Simón fue pregonero, no sé si fue el segundo pregonero. Fue Serrano de Haro, Sí, Simón Reyes Troyano y Carlos Asenjo. Carlos Asenjo. Fueron los tres pregoneros de la Semana Santa después de la guerra. Y pronunciaban los pregones en la radio. Sí. Bueno, como hemos dicho, pues fallece el 4 de junio de 1954. Y lo ha comentado también Santiago, ¿no? El ayuntamiento lo nombra hijo predilecto de Guadix y se le concede la medalla de la ciudad. También acordaron pagar el arcón donde posaría. Se hicieron varios actos con la Cofradía de los Dolores y el domingo de Pentecostés, en presencia de la imagen de los Dolores, la Esperanza, San Torcuato y San Sebastián, de cuyas cofradías era conciliario, se le rinde un homenaje. 55 fue la fundación de las lágrimas y de la soledad. La soledad realmente fue en una reunión del 20 de abril de 1954, pues cuando se inicia la recuperación de las hermandades que, como han comentado, probablemente la más antigua. Aquí tenéis un artículo de LACI, que es muy curioso, habla de que se recupera la antigua y bueno... Era Campra, ¿no? Era don Antonio Rodríguez Castillo. Ah, Castillo. Lo de Campra, no sé por qué viene, tu madre Maruja me lo comentó y le añadió lo de Campra, pero no sé por el motivo. En fin. Bueno, la imagen, pues aquí en el artículo habla de que es de Ruiz del Olmo, que bueno, tienen varios trabajos, entre ellos el Sagrado Corazón de la catedral. Ruiz del Olmo era muy amigo del obispo Álvarez Lara y entonces le hizo el compromiso que viniera a Guadix, hizo la Anunciación que está en la catedral, hizo la Virgen de la Soledad y el Corazón de Jesús. Y San Miguel también. También. Sí. Bueno, pues
También comento una cosa que no quiero dejar. El manto llevaba 400 400 estrellas con los donantes escritos detrás. Bueno, entre ellos mi abuelo paterno y mi madre. Ahí hay una imagen que es del periódico, como son fotocopias, pues no se ve muy bien, pero bueno, podemos hacer una idea. Ahí hemos hablado ya del autor y ahí tenéis la medalla que yo conservo las tres de mi familia. Las lágrimas. Pues la imagen encargada por don Juan Lirola, Cerezuela, al escultor sevillano don Antonio Castillo de Lastrucci en 1952 y la dona a la parroquia de Santiago. Este hombre Lirola era de Almería. Sí. Y luego puso tienda en Granada y en Sevilla. La tienda de Sevilla hace poco que la cerraron, era Tejidos Vilma o Bazar Vilma, algo de eso. Y entonces Lirola es muy importante porque, por ejemplo, Las Lágrimas encargó 2 lágrimas, una para Abla, que era su pueblo, y otra para Guadix. Sin embargo, al final lo convencieron para que la mejor se la trajeran a Guadix. Y también participó en lo que fue la Virgen de la Angustia, en fin, se hizo muy amigo de Castillo Lastruzzi y gracias a él, pues Castillo hizo bastantes cosas en Guadix. Y por lo que parece tenía muy buena amistad y le sacaba por unos precios razonables a la hora de que Castillo pudiera. Castillo en esa época era el escultor más prolífico que hubo en Sevilla. Yo no sé si habrá un pueblo de la provincia de Sevilla que no tenga una obra de Castillo, pero a pesar de eso pudo hacer cosas para Guadix, la Virgen de la Angustia, por supuesto, hizo San Torcuato, hizo Las Lágrimas y otra serie de, creo que fueron 10 u 11 imágenes las que hace Sí, San Guadix. José, San José también, de sí. Santiago. Bueno. Que hay otra controversia con el Nazareno porque la verdad es que la Virgen de las Lágrimas viene a Guadix por mediación de la familia Lirola y don Manuel Gómez, que era el párroco, que también tuvo que ver en ello, bueno, pues la idea era que sustituyera a la Virgen de la Consolación, que ahora es cotitular del Nazareno, y la idea era que, como se estudió la guerra, pues que pudiera ocupar su lugar. El Nazareno no le hizo mucho caso, entre otras cosas porque económicamente sacar imágenes a la calle era complejo, y pues al final lo que se llega a un acuerdo en donde dicen, bueno, pues que lo saquen las mujeres en vez de los cofrades, ¿no? Se hace la asociación de camareras, etcétera, y al final lo que hacen las mujeres es que poco a poco se van desligando del Nazareno. Y esa fue la historia, es decir, el Nazareno dejó perder la imagen de las lágrimas, cuando en un principio viene precisamente para acompañar más al Nazareno y que hicieran, pues, entre comillas, un tándem, ¿no? Virgen y Nazareno. Bueno, pues ahí tenéis el acta se funda el 3 de marzo de 1955 en la sacristía de la parroquia de Santiago y bajo la dirección de don Manuel Ballesteros Martínez fuimos citadas las señoras de la parroquia para formar la hermandad de camareras de Nuestra Señora de las Lágrimas y al mismo tiempo se eligió la primera junta, que la presidenta fue doña Dolores García Morales, la secretaria doña África Hernández Porcés, la tesorera doña Carmen Mediardea Oliveira. Y lo que acaba de comentar Santiago, se acuerda que es obligación asistir al quinario de todos los años que hace unido a nuestro Padre Jesús Nazareno y bueno, asistía a la procesión con traje negro y mantilla y por último se dijo que la cuota fuese anual
pero de forma voluntaria. Ahí. Y bueno, no habiendo otra cosa que tratar, se levantó la sesión rezando una Ave María, de que yo, la secretaria, certifico, y bueno, ahí firmaron doña África y doña Dolores. Esto llegó a mí por el Facebook, no pensáis que, porque, en fin, me gustaría tener más tiempo, pero para dedicarle a estas cosas, porque la verdad es que me apasiona, y fueron los libros de Santiago precisamente, y todos los artículos, lo que a mí pues me llamó la atención, y como me gusta, pues bueno, ahí tenéis el paso pues de las primeras salidas, porque luego se encargó otro, que ahora veremos. Que pesaba también como un condenado. Sí. La primera salida la hace el 7 de abril de 1955 a las 7 de la tarde, acompañando al Nazareno. Estos años se da porque, claro, el Nazareno iba a la prisión a hacer el acto, pero la Virgen no lo acompañaba, lo esperaba o en la Plaza de los Cuchilleros o al final de la calle Ancha, y ya seguían el recorrido. Esto es lo que hablamos, esta nota o este artículo que encontré, pues bueno, se abre una cuenta en un banco pues bueno, para recaudar todos el trono. Se encarga el maestro don Miguel Padial y se estrena en 1956. Miguel Padías, que era de Baza, Sí. y cuando le encargan el trono, pues estaba haciendo la Virgen de la Presentación, la Niña María. Entonces hizo junto la Virgen, la Niña María y el trono. Ahí tenéis esta fotografía ya del año 80, cuando 82. Pero bueno, como no he encontrado otra de anterior, ahí se ve el trono. ...55, lo que hablábamos. Fue don Adriano López Peña quien se encargó de hacer las exposiciones, de sellos, de carteles en ese año. Ese es el cartel, ¿vale? Y este es el callejero que se publicó. En el año 55 aparece el semanario ACI, y bueno, o sea, se logró conservar. Está publicado en la biblioteca virtual de la Junta de Andalucía, que lo podéis consultar. Yo la primera vez que lo vi en la biblioteca de aquí de Guadix, que fue buscando pues, información, y claro, me encontré muchas. Otra cosa curiosa es que don Aureliano del Castillo, que era el director de la Escuela de Artes, hizo una película de aquella época. Y además, al año siguiente la premiaron en un certamen que hicieron en Murcia. No sé si eso existe, si no existe, si se habrá perdido. Una copia está en la Filmoteca Nacional, se conserva. Pues Sobre las cuevas y todo. tarea para la federación. He llamado, vamos, hemos investigado y ¿No? y Pues- que no hay por ningún pues, lado. Yo tenía referencia a que estaba en la Filmoteca. Preguntaremos otra vez, pero Antonio Reyes Sí. estuvo preguntando y que no sabía nada. Porque el 55 sería su Pues primer- él donó, hizo 2 o 3 películas, bueno, películas de rodaje y tal, y él lo entregó a la Biblioteca Nacional, bueno, a la Filmoteca Nacional. Bueno, a ver si Ese aparece. apareciera. Sería una cosa. En 1956 pues tenemos ya una Semana Santa totalmente consolidada y pues muy parecida a la que tenemos hoy en día. No sé si es el cartel
Pues porque este callejero no lo encontré. Había veces que el mismo cartel era el programa de mano. Mm. En algunas ocasiones coincidía también. Bueno, pues lo que he comentado del Era diario así. así. Y la Semana Santa de 1957. He puesto lo de la escolanía porque como soy escolano y me pareció que la aparición y la figura de Don Carlos y el aporte que no solamente por el colegio, sino en lo musical. En fin, el que ha sido escolano sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, se funda y la escolanía es pues, cantar en los actos de culto celebrados en la catedral, ¿vale? Pero claro, participó pues, en todas las hermandades, también en los pregones de Semana Santa, en los actos organizados por la Federación de Cofradías, la bendición de las palmas del Domingo de Ramos y la estación de penitencia de Santo Sepulcro, con un momento especialmente emotivo con el encuentro de la soledad, ¿vale? Y tenemos a Don Carlos, el primer acto de investidura. Estas las funciones y las misas que se cantaban. Y esto, pues, ¿quién lo ha oído? Que es la salve en el encuentro del sepulcro con la soledad. Ahí se ve poco, pero bueno, es el repertorio y que tenía, pues, que se cantaba y en ese año de 1957 ya, ahora lo veréis, la coronación de la soledad, el triduo de la esperanza, la setena de los dolores, la procesión de la borriquilla, la procesión de Santo Sepulcro y así pues cada año. Ahí tenéis esto del Domingo de Ramos. Y otra cosa, en 1957, una cosa curiosa, monumento al Cristo de la Luz, que es iniciativa del señor alcalde. Sí, esa es la cruz que hay donde está la iglesia de Santiago a la Ahí, derecha. aquí la tenéis. O sea, Es un dibujo de... es una iniciativa que se hace. Ahí estaba el Camposanto antes y se le invita a la Cristo de la Luz a que colabore precisamente para hacer algo similar a lo que en Granada está el Cristo de los Favores. Algo de eso se quería hacer ahí. Pasa que no se terminó. Se inició una colecta, empezó con el alcalde, el obispo y tal, se consiguió bastante dinero, pero no llegaron a terminar el proyecto. Otro acto curioso, ¿no? Del año que estamos viendo, adquirir la corona de la Virgen de la Soledad. Ahí tenéis esta imagen, estas fotos son de Buge. No, supongo que las conservará. Y bueno, ahí tenéis la bendición y el momento que don Rafael le pone la corona. Y otra foto, la de la izquierda es un poco más moderna, ¿vale? Y esta es de Valverde. Comienzan los actos de Cuaresma, los triduos, los binarios, los equipos. Tenéis otro cartel de la izquierda y el pasquín de los Faroles de la Plaza de las Palomas. de las yo estoy dolido con eso, Santiago, lo digo de verdad. Igual que los faroles de la plaza de la catedral. No sé a quién se le ocurrió, pero bueno,
como no sé si fuiste tú, la verdad. Bueno, ahí tenéis 57, bueno, ahí tenéis unos artículos de cómo fue la alabanza que se hace y tal. Y quería comentaros que la Virgen de la Esperanza y San Juan se quedaron, no salieron por culpa de la lluvia. Y lo hicieron el sábado santo, que lo pone ahí. ¿Vale? Aquí tenéis otra foto de la borriquilla. Fijaros en la rampa de la Z que está en obras. Durante el año 57, pues tanto la plaza como la cuesta estuvieron en 58, la bengala de la cuesta de Santiago. No ha habido tiempo, pero si veis todos los recorridos que hacía el Cristo de la Misericordia, ninguno hasta esta fecha no pasan por la Z. Es que no podía. Bueno, otra cosa es que aparecen las primeras noticias del descendimiento, ¿vale? Que lo vamos a ver. Este cartel, no sé, estaba en la bodega Calatrava. Que yo le hice una foto, no sé si sería el... Pero bueno, ahí empieza la Semana Santa, se dio un concierto donde realizó el pregón don Isidoro Requena Torres, que no sé quién es. Los cultos, aparece el pasquín, y aquí lo que comentaba, lo he subrayado porque aquí describe lo que fue el lunes santo. La foto no es de la época, pero... Y aquí tenéis pues, varias fotos que se publicaron, curiosamente, desde el año 55 hasta que desaparece el periódico, son las mismas. Entonces, la he elegido ahí un poco para que las veáis. Aquí en la esquina tenéis a la Esperanza, ahí la flagelación, las lágrimas abajo, el Cristo de la Luz, la noche y la investidura de los... pone ahí, no desfiló el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, y me imagino que sería por el tiempo, porque arriba ponía que pese a la amenaza de lluvia, desfilaron. Aquí tenéis la Soledad y el Sepulcro. Y esta Semana Santa encontré una fotografía. Claro, si el periódico decía que don Manuel Solá Rodríguez, que era el alcalde de Granada, pues aquí viene acompañando, encontré esta fotografía acompañando a don Carlos Avellán. Este señor creo que es don Lorenzo Martínez Dueñas. Y bueno, pues fue una curiosidad. Aquí aparece la primera referencia al descendimiento. Queda poco. Pues veo las caras ya un poco... Creo que ya podemos ir cortando. Queda poco, ¿eh? Oh. Queda poco, ¿eh? No... ¿Hasta qué año es? Hasta el 59. Ya está. O sea que... Bueno, pues esta es la primera referencia que aparece en el ACI en noviembre, el 1 de noviembre, ¿vale? Que es una entrevista que se le hace a don Rafael Barón. Este era el propósito, hacer un calvario, ¿vale? Bueno, ahí
por mencionar a don Antonio Vera García y a don Juan Antonio Espigares López, que fueron los impulsores, junto con Antonio Carretero y don Victoriano Jiménez. Se funda ya de derecho. El 2 de febrero se entregan sus estatutos, ¿vale? Van a estar compuestos por hermanos honorarios, hermanos activos y los aspirantes, que eran los menores de 17 años. Las obligaciones, bueno, asistir a los cultos de otras hermandades, ¿eh? Se realizan los cultos del 59, aparece el... Y aquí, pues no menciona nada del descendimiento, que vamos a ver qué ha pasado. Bueno, esto es de la... Aparece otra, pero ya noticia, que es en julio del 59, julio, ¿vale? Y el motivo era porque había mandado una carta a la Casa de Imágenes de la Fortuna de Madrid con la intención de entregar el trabajo en el mes de agosto, ¿vale? Esto del amanecer ya. Y aquí veis en otro cómo cuando llegan las imágenes del descendimiento, que fue en octubre del 59, ¿vale? Aquí tenéis una foto. Abajo se ve la miniatura de la que hemos visto, no sé si la apreciáis, que a modo de furruñique pues se hacía la postura, ¿vale? Y bueno, la primera salida del descendimiento, aquí el amanecer lo pone, ¿vale? Esta es la, digamos, publica los recorridos y la Semana Santa de 1960, pues sale el descendimiento. Ahí tenéis imágenes. Ahí tenéis la cabecera, pues la última referencia también del amanecer ya de mayo del 60, de cómo ha ido la... Y con esto acabo. Yo espero que os haya gustado, perdonadme porque yo estas cosas me cuestan un poco y si hubiéramos hablado de sandía y de lechuga seguramente estaría más fluido porque es mi profesión. Pero bueno, no estoy acostumbrado y no sé por qué. Y con la presencia de Santiago, que es la persona que seguramente sabe más de Semana Santa, Pero pues bueno, aquí hemos hecho un alimón bastante al final interesante. creo que ha quedado bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.